veces. El favorito, y nos dijo Paco Gabriel que él fue a ese Mundial de 2002, el favorito para jugar en el Mundial era Osvaldo Sánchez, era el titular. Llega Javier en la emergencia. Se tuvo que esperar 4 años. Se tuvo que esperar 4 años. Sí. Llega en la emergencia y decide que es el Conejo. Muy bien. Yo no creo que Memo Ochoa haga una diferencia deportiva para México en la Copa del Mundo. Pero te hago una pregunta. Yo no creo que haga ninguna diferencia deportiva Toño. Memo Ochoa. Estoy hablando de fútbol, no de él, la persona, todo el respeto para él, para su legado. Pero en tema deportivo 2026 yo no creo que Yo Memo te la Ochoa volteo así. ¿Tú estás seguro que Tala va a poder con la presión el 11 de junio? Yo creo que hay que verlo, John. Yo creo que hay que verlo de Ya lo titular vimos, ya contra lo estamos Sudáfrica. viendo. En una No, Copa pero del no, Mundo, hay que pero verlo. No, hay que verlo entonces el sábado contra Portugal. También, Y entonces, también. si la riega, ¿qué? Pues la regó, porque así es el deporte. No, John. pero es el Memo Mundial, Ochoa es un no, tipo bueno. de 40 años que no va a cambiar el destino de Que la ha sido selección. figura en los mundiales. Perfecto, pero Ha no sido está, figura. no está la selección para dar premios y tributos. No, pero si no se trata de premios. Nadie está dando sigue tributos. Te voy a vigente. decir por qué creo yo que va a ser Memo Ochoa. Porque Javier cree que Memo, en momentos de mucha presión, nunca la ha regado por ponerse nervioso. Sí, sí, sí. Y yo creo que tiene dudas en los otros porteros no que no confía en puedan el jugar el Tala. paquete. Pero no te lo va a No, decir. no es eso. Toño, se la puse de pechito en Querétaro, le dije, lleva 3 partidos como titular, no ha aceptado gol en 4, se la puse así de voleibol para que rematara y dijo, bueno, hablé ahorita con mi equipo de trabajo, tuvo algunos errores, va bien, pero tuvo algunos errores. Es decir, yo creo que si Memo demuestra en los entrenamientos que anda en buen ritmo, Memo va a ser el titular el Reflejos, 11 de junio. Este tipo de situaciones que todavía hace 4 años, ¿cómo arrancó el Mundial Memo Ochoa? Parándole un penal a Lewandowski. Seguro. Que Y es, sigue triste, vigente. que es triste que no tengamos competencia para Memo más importante. Si no la propiciamos poniendo otros porteros, yo. Pero ¿cómo no? Si lo ha puesto al tal No, arrancó. pero ahora viene el Mundial, Pietra. Bueno. Ahora es cuando, ahora viene el Mundial. ¿Tú Entonces, ¿qué piensas? decías? ¿Con el Conejo paró y los demás no eran buenos? Pues yo creo Porque que teníamos unos la oportunidad era para arquerazos otros. en aquel momento. Yo creo que la oportunidad era para otros en ese momento. Yo creo que el técnico es el que va a decidir al final de cuentas. Me parece que es mejor tener 2 a que no tengas ninguno. O sea, es mejor que la experiencia de uno, el momento del otro. Yo soy de la idea de que van a jugar los 2, el Mundial. El Mundial, que va a Y estar arranca. anotado. Yo creo que arranca Ochoa y en Guadalajara contra Corea juega el Tala Rangel. ¿Y quién va a jugar el sábado? El sábado juega el Tala Rangel. Yo creo que El Tala Rangel. se me hace que Javier va a poner Al Tala. o no sé si medio tiempo y medio tiempo. No lo ha hecho hasta ahora, pero medio tiempo y medio Hay tiempo. quienes dicen que se trataría de no exponer a Memo Ochoa, ¿no? Pero Sí, quién el sabe. Tala Rangel. Vamos a escuchar más de Duilio Se le Davino. cuidaron meses a Ochoa, lo cuidaron meses, no lo trajeron meses. No lo Vamos van a poner. escuchar. ¿Cómo no? Duilio. Aunque no entró, sí entró y sí Comerciales. grabó. No, espérame. Sí grabó. Sí grabó. No estaba, pero sí estaba porque sí grabó. Apareció del fondo de la tierra. Vamos a escuchar a Duilio sobre el estado de salud de pues 2 jugadores importantísimos. Por supuesto, Mora y también Edson Álvarez, capitán de esta selección mexicana. Por ejemplo, los 3, este es el 3 de la Copa Oro, Edson, Marcel, pobre chico también, es una lástima, y también que está lastimado Gil, pues ese era el medio campo en ese momento. Hoy en este partido no está ninguno de los 3. Marcel ya no va a estar, ¿no? Ya se reportó que no va a estar. Y es muy difícil. ¿Y el Chavo Gil? El Chavo Gil sí, Sí va a estar. sí. La información que tenemos es que como Edson casi a principios de abril se integra a trabajar ya con 10 días con su plantel ya. Edson, que juega en la Superliga de Turquía, que tenemos en ESPN, y por supuesto Gil Mora, que está en los Xolos. Abril, mayo. ¿Ustedes creen que estarían a tiempo para ser titulares el 11 de junio? Es que Gil Mora lo de y Gil Edson. Mora, la pubalgia es tan impredecible. Ellos tienen el dato de que sí, yo no lo sé. Y lo de Edson Álvarez, pues algo parecido a lo de Santi Jiménez. Santi Jiménez no jugó 5 meses. Entonces, yo tengo mis dudas que primero que puedan llegar y luego que lo hagan bien. Esperaríamos todos que sí, ¿no? Lo muy triste es lo de Malagón y lo de Marcel. El otro sí tengo mis dudas todavía. Yo sé cómo veo lo de Gil Mora, que hay una gran preocupación. Sé que el Vasco está preocupado, nos lo dio a entender en Querétaro, que le hubiera gustado que se operara, que es muy válido decir, está muy chavo para operarse, perfecto. Hay que aguantar que esa pubitis le dé. Me late que cuando empiece a entrenar, el Loco Abreu, si lo utiliza, lo va a utilizar como visitante en cancha natural. Yo no creo que Gil Mora vuelva a jugar
En Tijuana. En Tijuana, en cancha Tiene sintética. partido. Pase lo que pase, lo van a tener que vender, porque a Gil hay jugadores, de lo que yo entiendo de esto, hay unos que la sintética les afecta más que a otros, y a él le ha afectado porque lleva demasiado tiempo sin jugar. Por lo que dice Héctor Dulio es muy claro, ¿no? Es decir, Sí. lo que iba a hacer ya no están. Ninguno de los tres. Nomás acuérdense que de mañana, en un mes, se entregan todos los jugadores de la selección. El día 26, domingo 26 Los de Liga abril, MX. se acabó la jornada 17, todos seleccionados a la selección nacional, la liguilla para los que se quedan en sus clubes. Claro, Héctor, Entonces, y aguas dime con una cosa antes de la pausa. Si Edson Álvarez tiene la alta médica, Sí. tiene que jugar sí o sí, aunque no tenga ritmo No futbolístico. necesariamente. Yo creo que Eric Lira está jugando tan bien que no extrañaríamos tanto a Edson Álvarez. Ya está, un capitán de esta selección mexicana. Tenemos un sonido más de Duilio Davino sobre la hormiga González, que le está rompiendo con Chivas. Pues está dentro de los 50. Son un chorro. Sí, son un chorro, hay que dar la mitad, hay que dar 26. Nosotros, como dirección, pues le damos seguimiento a 50 y la lista la da el cuerpo técnico. Fíjate, en un momento como que carecíamos de esa posición, ¿no? Pero de repente apareció Raúl en buen momento. Santi ahorita Se lesionó pero ya jugó unos minutos. Pero pues luego también puede estar Berterame, puede estar Quiñones. A ti te encanta Berterame, hermano. Pues más. A ti y al Vasco les bueno, encanta Berterame. pues yo lo llevé a Monterrey. Oh, sí. Sí, pero yo no decido en la selección la lista de los jugadores. Pero también Memo Martínez tiene características que no te dan otro, y la hormiga es un chavo extraordinario que tiene gol, y que tener gol es bien difícil de conseguir con la facilidad que lo tiene. Con la facilidad que él se presenta dentro del área, ¿no? Yo jugué con el papá de la hormiga, ¿A poco? con Armando González, sí. Campeón de goleo del torneo, le está rompiendo con el Guadalajara. Pietra, la hormiga González es para ti ya el número 2 en la selección nacional. No. El 3. El 3. Obviamente Raúl Jiménez es el 1, Santi es el 2. Santi aún, aunque no ya tiene jugó. ritmo todavía. Hay Ya uno jugó y y va luego a es tener 2 más A, tiempo. B y C, ¿no? 1 y 2. Y yo creo que hay 3 Para ti, A, Santi, B y C. fijo el 2. Sí. Bueno, sí, ¿y el sí, 3 sí. sí es la hormiga? En este momento debería de serlo. Ahora, podría llevar a Berterame también, Claro. ¿no? Porque lo puede llevar para jugar en otra posición, porque él realmente centro delantero no lo es. Así es. No lo es. Así es. Entonces, los 3 yo pienso que son ellos. ¿Tú, Y la Héctor, ¿cómo lo experiencia. ves ese orden? Yo el momento de hoy que estamos a 25, hoy número 1 es Raúl y número 2 es la hormiga, hoy. Pero Santi, por lo que tiene de experiencia en selección, porque es muy joven la hormiga, tiene muy poco tiempo en primera división. Sí, te entiendo lo de Jorge, que sea tercero ahorita, pero yo creo que si el Mundial empezara hoy, sí, pero si el Mundial en 2 meses y 78 medio, días. 78 días, entonces sí cabe pensar que Raúl 1, Santi 2 y la hormiga 3. Yo creo que para la hormiga va a ser muy importante si va de inicio en Chicago contra Bélgica. Si la hormiga tiene que mandar un mensaje ahora, como los ha vendido mandado en Chivas, en selección mexicana. nacional. Tiene que dar un golpe. Pues ya lleva 11 No, sí, Ah, pero es verdad, doble dígito. me Doble refiero dígito. vistiendo la playera de la selección mexicana. Sí, sí. Es decir, Mostrar que es tener un jugador de, poquito más. ya sabemos que es jugador de club. Ya hizo mostrar un que es gol. jugador de Exacto, selección. ahí viene Ya su hizo un momento. gol, ¿eh? Es verdad. Y Ya fue, hizo un gol. Pero- en ese partido jugó muy bien. Y no olvidemos que no me deja de sorprender, en el mundo de las apuestas, que meten algoritmos, estadísticas, probabilidades, Portugal el sábado es favorito 3-1. Bueno, ¿te parece 3-1, si después de la pausa nos vamos a Mayacobá para hablar con César Caballero justamente? Vamos a ir no, todos. ahorita no, ahorita no. Vámonos de una De vez. manera- ¿Para qué esperamos a la de pausa? manera Vamos. simbólica. Ah, ok. Muy práctico y sobre todo muy atractivo para la tribuna. Sí, total, con una idea clara de juego, al revés de la selección. Este equipo sí tiene una idea clara, una forma, una manera, y que todo el plantel lo entiende. Porque yo me he dado cuenta en los últimos partidos que Milito ha no movido algunas piezas, sigue jugando de la misma manera. Ahora te pregunto, el Guadalajara es mejor que todos por la tabla general y la manera de jugar y demás, pero ¿en qué no es mejor Chivas que el resto? De los que compiten por el título. Pero, ¿en qué sentido? Yo te lo dije. Tal vez digas, la defensa no me gusta tanto, tal vez el para mí mediocampo, defensivamente tal vez no. la banca, por Para mí ejemplo. defensivamente el equipo es un equipo súper sólido. En la mitad de la cancha pelean y meten como loco.
porque no me digas que Gobea y González, que el Oso González Lo hace habló. muy bien. Increíble. Después tienes a Alvarado por un lado, el Alvarado No de creo- Chivas. Alvarado de Chivas. No el Alvarado de la selección, ¿eh? Hablo del Alvarado de Chivas. Álvarez y González. A ver, ¿en qué línea este equipo se ve mal? Para mí en En ninguna. ninguna. Yo solamente creo, Sir John, que en la No, yo, banca ahí hay una diferencia. No, fíjate que no, porque me ha tocado hacer partidos de ellos y no se cae el equipo, pero Claro que creo no. que lo que les puede pasar factura es un poquito la experiencia. No Sí. entiendo lo que dice Ceci, pero lo vimos con Toluca, ¿no? El error mental que haces temprano de Ricky Ledesma. No puedes hacer eso Correcto. contra el campeón porque te van a ganar. cara. Correcto. No lo puedes hacer contra Cruz Azul porque te van a ganar. No te puedes equivocar en esos partidos. Y a lo mejor ahí, cuando Chivas esté en la liguilla, jugando semifinales, partido bravo, ahí es donde va a haber que ver, porque hay que subir otro nivel, Jorgito, ahí, ¿no? Y es un equipo muy sólido, que juega muy agradable, pero cuando arrugan y hay que apretar, y como siempre el emperador dice, hay que estar concentrado y no puedes equivocarte, Toluca no se equivoca. cara. Sí, y casi Chivas se les se ha va equivocado. el partido contra Monterrey, por ejemplo, dominándolo por completo. Exacto. Esa fue una Siendo un victoria. gran juego y al final acabaron rezándole a San Rangel. Esa fue una victoria agónica y lo vimos y lo sabemos que también le ha sabido sufrir bien y bonito las Chivas. Ahora, deja tú, Richie Ledesma, por supuesto estoy contigo, John. ¿Qué me dices de Hormiga González? El hombre gol y el hombre más importante de este club también erra penales. En eso tampoco te puedes equivocar, porque ni en Chivas ni en un mundial, porque aparte de que tienes la competencia perfecta, como Raúl Jiménez, que no te falla penales, también son de practicar y a lo mejor son de seguir fallando, pero ese tipo de cositas a lo mejor en ciertas individualidades y lo que decían de la banca, cuando entra a la banca, a mí me encanta la banca de Chivas, claro que le falta experiencia, también lo vimos con un Santi Sandoval, que también se perdió de dos clarísimas frente al arco, solito, y esas cosas tampoco las puedes cerrar. Pero se A ver, falla, se claro, falla. por supuesto, esto Se es normal. fallan penales, hombre. se fallan goles Ni Chivas ni abajo en del arco sin ni el propio arquero. América en su Empe- momento era falla. perfecto. De los que están convocados con selección mexicana actualmente, que son 5, podemos hacer un repaso, además de todos los demás. Pues, ¿quiénes crees que lleguen al Mundial según tu perspectiva y tratando también de adivinar quién se recupera y quién no de los otros que están en la lista? No, para mí el tal Arrangel, el Piojo Alvarado y la Hormiga González, que quién sabe si va a ser titular, pero yo creo que esos tres son los únicos que van a estar ¿Y en la Romo? lista de- ¿Sabes Romo, ¿sabes si se quién anda muy recupera y bien? retoma su nivel, pero no tiene el puesto seguro Romo, porque hay mucha competencia en esta Ledesma, Sir Johnny. ¿Sabes quién anda muy bien y no lo va a llevar, Jorgito? A Efraín Álvarez. Sí. Ya anda jugando y no hay muchos jugadores como él, ¿eh? Sí, no es hay cierto. muchos 10 que tengamos en Estoy de México acuerdo. como él. cara. Totalmente de Pero acuerdo, no lo va a llevar. aunque el Vasco dijo contra Islandia que no le gustó un poco la forma de responder ante la presión. El rebaño sagrado está viviendo uno de esos momentos que la afición rojiblanca lleva años esperando con una mezcla de fe, paciencia y esa esperanza inquebrantable que solo los verdaderos chivahermanos conocen desde adentro, porque cuando un equipo lidera la tabla general con 30 puntos, tiene la mejor ofensiva del torneo, comanda la regla de menores y tiene a su propio artillero entre los goleadores más temidos de toda la Liga MX, uno pensaría que todo es miel sobre hojuelas en Guadalajara y que el ambiente en el rebaño es de fiesta permanente y de certezas absolutas. Pero el fútbol mexicano tiene esa costumbre tan particular de complicar lo que parece sencillo y de revolver lo que parece tranquilo, porque justo cuando todo apuntaba a que las Chivas podían respirar y disfrutar su liderato con cierta comodidad, empezaron a salir de los vestidores y de los pasillos de Verde Valle noticias que tienen a la afición con el corazón dividido entre la euforia del primer lugar y la preocupación de lo que se está moviendo puertas adentro con una velocidad que nadie esperaba a estas alturas del torneo, porque hay un canterano que ya tiene prácticamente tomada la decisión de salir en el próximo mercado de fichajes y cuyo anuncio formal es cuestión de semanas. Hay un refuerzo que lleva demasiado tiempo esperando su oportunidad y que finalmente está a horas de debutar con la playera rojiblanca. Hay una negociación que la directiva ya tiene en carpeta con un mediocampista que encaja perfectamente en el esquema de Gabriel Milito y que está más avanzada de lo que públicamente se admite. Y hay una liguilla que, si los números no mienten, va a traer de vuelta el enfrentamiento más esperado, más polémico y más apasionante del fútbol mexicano entre las dos instituciones más grandes del país, con todo lo que eso significa en términos de presión, historia y orgullo institucional, que no admite medias tintas ni resultados grises.
Y por si todo eso fuera poco, el Estadio Akron tiene fecha de vencimiento para este semestre por culpa del Mundial 2026, y lo que le espera al rebaño, en caso de avanzar a las instancias finales de la liguilla, es un escenario que los números históricos no pintan precisamente de color rosa para la afición que sueña con el título. Así que agárrense bien porque hay mucho de qué hablar y todo es sobre el club que en este momento tiene al fútbol mexicano mirando hacia Guadalajara con una mezcla de admiración, envidia y ese respeto que solo se gana ganando. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño está que no cabe en sí mismo de noticias. Vamos a comenzar hablando primero sobre el dominio absoluto que está ejerciendo Chivas en este clausura 2026, porque los números que está registrando el Guadalajara después de 12 jornadas no son el producto de la casualidad ni de un calendario benevolente ni de que los rivales llegaron dormidos a los partidos, sino el reflejo directo y contundente de un proyecto que Gabriel Milito ha construido con una claridad de ideas y una solidez táctica que en el fútbol mexicano se ven muy pocas veces y que ahora está produciendo resultados que hablan solos, sin necesidad de que nadie salga a defenderlos ni a explicarlos, porque los datos están ahí, fríos, concretos e inapelables para quien quiera verlos con honestidad. El rebaño lidera la tabla general del Clausura 2026 con 30 puntos producto de 10 victorias y apenas 2 derrotas en 12 jornadas disputadas, un rendimiento que ningún otro equipo del torneo ha podido igualar en lo que va del semestre y que convierte a las Chivas en el equipo más consistente y más regular de toda la Liga MX, sin que haya un argumento serio que pueda contradecir esa afirmación con datos reales. Pero el liderato es solo el número más visible de una colección de estadísticas que, en conjunto, construyen el retrato de un equipo que está dominando el torneo en todas las dimensiones que importan para ganar un campeonato, porque el Guadalajara también es la mejor ofensiva de toda la Liga MX con 25 goles anotados en 12 partidos, lo cual significa que el rebaño está convirtiendo en promedio más de 2 goles por partido, con una regularidad que ningún otro equipo del torneo puede presumir, y Armando González está siendo el motor principal de esa maquinaria goleadora con actuaciones que lo tienen instalado entre los artilleros más temidos y más respetados de todo el campeonato nacional. Y como si todo eso fuera poco, para convencer hasta el más escéptico de los analistas, Chivas también lidera la tabla de la regla de menores con 2.558 minutos acumulados, lo cual no es un dato menor ni un reconocimiento secundario porque demuestra que el compromiso de esta institución con el desarrollo del talento joven no es un discurso de marketing ni una postura romántica sin sustancia, sino una decisión futbolística real que está produciendo jugadores con nivel para competir en el más alto nivel del balompié mexicano semana a semana. El siguiente compromiso del rebaño en la Liga MX será frente a Pumas en el Estadio Akron el domingo 5 de abril a las 20:07 horas, después del paréntesis de la fecha FIFA, y Milito llega a ese partido con la confianza de quien sabe que su equipo está en el mejor momento de la temporada. Yo creo que estos números no son casualidad, sino la consecuencia lógica de un trabajo que se está haciendo excepcionalmente bien en Verde Valle y que cualquier análisis honesto del Clausura 2026 tiene que reconocer que hoy por hoy las Chivas son el mejor equipo del torneo sin discusión posible. Ya que hablamos sobre el dominio estadístico de Chivas en el Clausura 2026, ahora vamos a hablar sobre otra competencia paralela, donde el rebaño también está peleando con todo y que muchos aficionados no siguen con la misma atención que la tabla del torneo, pero que tiene un incentivo económico que ninguna directiva puede ignorar, porque la carrera por el $1 millón que otorga la Liga MX al líder de la tabla general de la temporada 2025-2026 está en su tramo más apretado y más emocionante, y después del tropiezo de Toluca y Cruz Azul en la jornada más reciente, el Guadalajara se acercó peligrosamente a los primeros lugares con 59 unidades, quedando a 4 puntos de Cruz Azul que tiene 62 y a 4 de Toluca que lidera con 63. Una brecha que hace apenas unas semanas parecía imposible de cerrar, pero que ahora luce perfectamente alcanzable si el rebaño mantiene su nivel y sus rivales directos siguen dejando escapar puntos en los momentos menos oportunos. El calendario que viene para los 3 equipos en las próximas 5 jornadas es determinante para entender quién tiene más posibilidades de llevarse ese $1 millón a casa, porque Chivas enfrentará a Pumas, Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos, mientras que Toluca tendrá que medirse ante Querétaro, San Luis, América, Mazatlán y León. Y Cruz Azul se verá las caras con Pachuca, América, Xolos, Querétaro y Necaxa. Y cualquier análisis serio de esos calendarios muestra que los 3 equipos tienen partidos exigentes por delante donde ninguno puede darse el lujo de especular ni de llegar con el piloto automático activado. Pensando bien, 4 puntos de diferencia con 5 jornadas por jugar es perfectamente recuperable para Chivas,
pero va a requerir que el rebaño gane prácticamente todo lo que le queda mientras espera que Toluca y Cruz Azul tropiecen en alguno de sus compromisos más complicados, y ese escenario es posible, aunque no garantizado. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esa cantera rojiblanca que está siendo la base del liderato y de los buenos números del rebaño, precisamente necesitamos hablar sobre una noticia que viene de adentro de Verde Valle y que tiene a una parte importante de la afición con sentimientos encontrados, porque la situación de Hugo Camberos en Chivas llegó a un punto de quiebre que ya no admite más esperas ni más medias palabras, y según información que está circulando con mucha fuerza en los medios cercanos al club, el canterano ya comunicó formalmente a su entorno su intención de salir en el próximo mercado de fichajes de verano para encontrar la regularidad que en Guadalajara simplemente no está obteniendo con la frecuencia que un jugador de su talento y sus ambiciones necesita para seguir creciendo. Los números son brutalmente claros y no dejan espacio para interpretaciones optimistas. Camberos apenas acumula el 9.8% del total de minutos disponibles en el torneo. Ha participado en apenas 4 partidos, sumando 106 minutos en total. Y esa realidad para un jugador que tiene el nivel y las condiciones para ser protagonista en cualquier equipo de la Liga MX es sencillamente insostenible a mediano plazo, porque los futbolistas en la plenitud de su desarrollo necesitan partidos, necesitan minutos reales, necesitan equivocarse y corregir en la cancha y no en la banca esperando una oportunidad que llega con cuentagotas. El comunicador Jesús Hernández fue quien destapó la situación con información de fuentes directas revelando que Camberos ya pidió a su entorno que se trabaje en una salida hacia otro club de la Liga MX para el verano, descartando la opción europea, que reconoce como prácticamente imposible en este momento de su carrera, y priorizando la continuidad de juego sobre cualquier otra consideración económica o de prestigio institucional, lo cual habla muy bien de la madurez y la claridad de objetivos de un jugador que sabe perfectamente lo que necesita para llegar al nivel que todos esperan de él. Hay que recordar que Camberos tiene contrato con el rebaño hasta el verano de 2028, según fuentes extraoficiales, por lo que cualquier salida tendría que ser negociada entre las partes con la intervención de la directiva, y Javier Mier tendrá que tomar una decisión muy delicada sobre si conviene retener a un jugador que quiere salir o si es mejor facilitar su partida a cambio de condiciones favorables para el club, porque forzar la permanencia de un futbolista con la mente puesta en otro proyecto raramente produce los resultados que uno esperaría. Yo acho que Milito tiene sus razones para administrar los minutos de Camberos de la manera en que lo está haciendo, pero también es verdad que un jugador con ese talento necesita un escenario donde pueda demostrar todo lo que tiene semana a semana, y si Chivas no puede ofrecerle eso en este momento, quizás la salida es la mejor opción para todas las partes involucradas. En ese sentido, ya que hablamos sobre los movimientos que se están gestando en la plantilla rojiblanca de cara al futuro, ahora vamos a hablar sobre una noticia que viene en sentido completamente contrario, porque mientras Camberos busca la salida, hay un jugador que lleva semanas esperando con toda la paciencia del mundo su oportunidad de entrar por la puerta grande al primer equipo del Guadalajara, y según información que ya está prácticamente confirmada en los medios especializados, Jonathan Pérez finalmente está a punto de debutar con la playera rojiblanca en el amistoso que Chivas disputará contra Atlas el próximo domingo 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles a las 19:00 horas tiempo del centro de México. Un partido que Milito está utilizando estratégicamente para poner a punto a todos los jugadores del plantel durante el parón de la fecha FIFA, y que se convierte en el escenario perfecto para que Pérez tenga sus primeros minutos oficiales con el equipo. El reportero César Huerta de AS México reveló los detalles de la situación del refuerzo rojiblanco, explicando que la demora en su debut no tuvo nada que ver con problemas de adaptación ni con falta de confianza del cuerpo técnico en sus capacidades, sino con un proceso físico y futbolístico que necesitaba completarse adecuadamente antes de exponerlo a la exigencia del primer equipo, y que ahora está en su fase final con el jugador prácticamente listo para aportar desde cualquier posición en la que Milito decida utilizarlo, con la ventaja adicional de que el técnico argentino ya lo ve tan adelantado en la comprensión del sistema que considera que puede ser parte del equipo sin necesidad de esperar más tiempo. Yo creo que el debut de Jonathan Pérez en este amistoso contra Atlas es una de esas noticias que pueden parecer menores en el contexto de todo lo que está pasando alrededor de Chivas, pero que en realidad representan un oxígeno importante para un plantel que va a necesitar todas las opciones disponibles cuando llegue la recta final del torneo y los partidos se pongan verdaderamente difíciles. Ahora vamos a hablar sobre algo que la directiva del rebaño ya tiene prácticamente resuelto en sus planes para el Apertura 2026, porque mientras Milito está concentrado en ganar el Clausura con lo que tiene disponible,
Javier Mier, ya está trabajando en silencio pero con determinación en los movimientos del próximo mercado de fichajes, y el nombre que está sonando con más fuerza en los pasillos de Verde Valle como el objetivo principal de la directiva rojiblanca es el de Elías Montiel, el mediocampista de Pachuca que encaja perfectamente en el perfil de jugador que el esquema de Milito necesita para seguir evolucionando y compitiendo al más alto nivel en el siguiente semestre. El comunicador Jesús Hernández fue quien reveló el interés concreto de Chivas en Montiel, aclarando que todavía no hay negociaciones formales ni ofertas sobre la mesa, pero que el jugador está en la agenda de Mier como una prioridad real para el verano, y hay que recordar que la relación comercial entre Guadalajara y Pachuca es históricamente fluida y productiva, con múltiples transacciones exitosas en años recientes que incluyen las llegadas de José Castillo y Brian González al rebaño, lo cual facilita enormemente cualquier conversación que se quiera abrir entre ambas directivas cuando llegue el momento de formalizar el interés. Pensando bien, Elías Montiel es exactamente el tipo de mediocampista dinámico y con llegada al gol que el rebaño necesita para no depender tanto de los mismos nombres de siempre cuando el calendario se pone exigente, y si Mier logra cerrarlo antes de que otros equipos entren a competir por su firma, sería un golpe de mercado que elevaría significativamente el nivel del plantel para el siguiente torneo. Ya que hablamos sobre los movimientos de mercado que están en marcha para fortalecer al rebaño, ahora vamos a hablar sobre una situación que está generando más dudas que certezas en el ambiente del chiverío y que tiene que ver directamente con el escenario donde Chivas tendría que jugar sus partidos más importantes si logra avanzar a las instancias finales de la liguilla. Porque la FIFA le puso fecha de vencimiento al Estadio Akron como sede rojiblanca y el 13 de mayo el Guadalajara tendrá que hacer sus maletas y mudarse al Estadio Jalisco para cumplir con los requerimientos del organismo internacional de cara al Mundial 2026, lo cual significa que si el rebaño avanza a semifinales o a la final del Clausura, tendrá que jugar esos partidos decisivos en un estadio donde su historial como local es, siendo muy generosos con la descripción, preocupante en términos futbolísticos. Los números desde 2010 son los que son y no hay manera de maquillarlos con optimismo. 8 partidos jugados como local en el Jalisco, 3 victorias y 5 derrotas con la goleada de Tigres por 4-0 en el Apertura 2023 como el resultado más vergonzoso de todos, y la derrota ante Cruz Azul por 1-0 en el Clausura 2025 como el precedente más reciente que no genera precisamente confianza para lo que viene. Yo descuerdo con la narrativa de que el estadio determina el resultado porque al final los partidos los ganan los jugadores y no las instalaciones, pero también es verdad que la historia reciente de Chivas en el Jalisco es demasiado negativa para ignorarla completamente, y que si el rebaño llega a esa instancia tendrá que trabajar mentalmente para romper ese patrón de resultados adversos que los números registran con una claridad que incomoda. Cambiando de asunto, pero con una conexión perfecta con esa liguilla que Chivas está construyendo partido a partido, precisamente necesitamos hablar sobre el escenario de cuartos de final que los números actuales están dibujando, porque si la tabla general del Clausura 2026 no sufre modificaciones importantes en las 5 jornadas que restan de la fase regular, el rebaño se mediría en la primera ronda de la liguilla nada más y nada menos que contra el América, lo cual significaría el regreso del Clásico Nacional en el momento más importante y más intenso del torneo, con todo el peso histórico, toda la rivalidad acumulada y toda la presión institucional que ese enfrentamiento genera cada vez que se produce entre los dos clubes más grandes del fútbol mexicano, el fútbol. Las matemáticas son simples pero contundentes. Chivas lidera con 30 puntos, mientras que el América es octavo con 17 unidades con un balance de apenas 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas que lo ubica en el último lugar de clasificación directa y que lo pondría de frente al líder del torneo en los cuartos de final. Y el antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al rebaño, que venció a las Águilas por la mínima en su último enfrentamiento, lo cual le da al chiverío una ventaja psicológica adicional sobre un América que llega a este tramo del torneo con 5 titulares lesionados y con más preguntas que respuestas sobre su nivel real de competitividad. Yo creo que un clásico nacional en cuartos de final de liguilla sería el regalo más grande que el fútbol mexicano podría darle a sus aficionados en este semestre, y si los números se mantienen como están, esa posibilidad está mucho más cerca de convertirse en realidad de lo que muchos se atreven a reconocer públicamente.